Bienvenidos, vamos a iniciar la ayudantía. Bueno, tuve inconvenientes con la grabación, solamente se grababa una parte de una ventana y bueno, y cambié también de aplicación para grabar. Incluso las que tenía grabada previamente se eliminó, entonces bueno, estamos tratando de generar al menos una ayudantía grabada. Ya, entonces partiendo, hice algunas modificaciones, las dejé ya escritas y planeo subirla inmediatamente, ¿ya? Entonces el enunciado dice, eres parte del equipo de consultoría que apoya una peluquería canina. Esta compra, ¿ya? Compra ciertos artículos, en este caso va a ser collares, comida y champú de dos diferentes tiendas, ¿ya? Y le pagan cierto tipo de comisión que va a estar aquí en esta columna, le pagan comisión para poder distribuirlos, ¿ok? Entonces dice, y debe decir cuál es la mejor venta por comisión de los artículos de la tienda de dos regiones diferentes. Uno, graba una macro que recree la tabla que aparece a continuación en la hoja tabla comisión y suma, en donde la columna comisión tenga formato porcentual. En la columna B2 a la de 8. Entonces, bueno, aquí ya está desarrollado. Vamos a borrar. Vamos a eliminar todo mejor. Ahí está. Eliminar. Ya. Entonces vamos a empezar a grabar. Lo ideal es que puedan copiar y pegar para no tener que volver a abrir. La otra opción es que vayan a vista y agreguen nueva ventana, que es la otra opción, y así trabajan con las dos hojas y no tienen que moverse de una hacia otra. ¿Sí? Ya. Entonces nos piden que esta imagen desde aquí, es decir, desde acá hasta acá, por ahí. Sí, ya. Entonces, vamos a programar y vamos a empezar a grabar la macro que se va a llamar, bueno, ya está anotada una, pero le vamos a llamar tabla 1. Okay. Entonces, partimos. Región, artículo, emisión y suma. Ya, la idea es no cambiar de, por ejemplo, de inicio programador porque se deja de grabar. Ya, esos son unos de los pequeños detalles que hace que la macro deje de funcionar. O sea, deje de grabar, quiero decir. Región 2. Igualmente, collares, comida y champú. Entonces copiar. Y este dato de acá va a tener un formato de celda que va a ser porcentual, como nos pidieron. Aceptar. Vamos a darle el formato que nos pide, que son los bordes, todos los bordes quiero decir, que los títulos estén en negrita, control N. Y aparte que tengan un color anaranjado fuerte, que esto esté en amarillo, o sea que la columna B esté en amarillo y que la columna de artículos esté en anaranjado pálido. Creo que es por ahí. Bueno, un poquito más oscuro. Ahí. Y terminamos de tener la grabación. Ya. Entonces, lo que se hace ahora, vamos a eliminarlo todo y vamos a ver si corre la macro. Efectivamente. Tabla 1. Ya, efectivamente funciona. Y la idea es que, por ejemplo, hagamos 0.5. Ok, 0.5. Ok, lo agrego como porcentaje, funciona. Vamos a para la 2. Dice, crea una macro donde solicite los datos que reunió del equipo, o sea, nosotros le vamos a entregar cada uno de los datos de comisión, 0,5, 0,20, lo que nos vaya diciendo la tienda respectivamente por cada artículo. Entonces, los datos que reunió su equipo, entregándolo con un input box. Ya, el input box, ¿qué es? Es como cuando ustedes inician sesión y les pide el nombre de usuario. Ya, nosotros vamos a escribir en la macro input box y nosotros vamos a decir, no sé, por ejemplo, va a aparecer un texto, va a decir, agregue aquí la comisión, ¿ya? Y nos va a aparecer en la pantalla, cuando la apliquemos la macro, va a aparecer el texto que decía que agregue en la comisión respectiva y nosotros agregar el dato, ¿sí? Es exactamente lo mismo que como una inicio de sesión cuando te piden ciertos datos para poder entrar, con la contraseña, con el usuario, etcétera, para sus correos, por ejemplo, ¿ya? Y ya, en formato decimal nos pide que lo agregamos. Y informando en el mensaje, o sea, no es solamente el input box, no va a tener solamente texto, sino que también tiene que tener el nombre del artículo y el de la región. O sea, va a tener el de región 1 y collares va para la comisión 1.
va a tener región 1, comida, para la comisión 2. Y así para cada uno de estas seis datos, ¿sí? Para cada una de las 6 comisiones. De dónde proviene e inserte los datos entre la celda de 3 y de 8, ¿sí? Entonces, yo ya lo dejé en la macro de acá. No lo voy a hacer de nuevo porque de verdad es como ya los copié y bueno, es volver a crear el mismo video. Así que se los voy a presentar. ¿Ya? Si no me equivoco, es la de comisión. Vamos a modificar. Ya. Bueno, aquí es la modificación que quería hacer. Al partir siempre se escribe suf, se le agrega el nombre a la matriz, o sea, nada que ver la matriz. Ahí está. Se le agrega un nombre a la macro, que en este caso se va a llamar comisión. Se cierra paréntesis, se abre y cierra paréntesis, y empezamos a definir cada una de las variables. Las variables las vamos a determinar por cada una de estas celdas que tienen el valor, o sea, que se les agrega el valor de la variable que vamos a crear. En este caso puede ser string o, vamos a dejar anotado también, que puede ser un string que es igual texto. En este caso da igual porque, bueno, la columna comisión ya tiene los datos que sean porcentaje, entonces automáticamente lo va a convertir el texto a porcentaje. Pero la idea es que puede ser texto o puede ser un double o un simple. Ya puede ser para las comisiones, para las variables. Son las dos opciones, ¿ok? Entonces, yo lo voy a dejar así porque, bueno, funciona de todos modos. Pueden cambiarlo en sus ejercicios y se les va a considerar igual correctamente. Bueno, ya. ¿Qué sigue? Vamos a determinar cada una de las comisiones. Porque, como les dije, aparecía un input box para solicitar el dato como si fuera el nombre de usuario, una contraseña. Entonces, el input box normalmente voy a agregarlo un poquito más grande. Ahí sí. Ya. Entonces, el input box viene acompañado de texto. Entonces, partimos el artículo. Entonces, agregamos el valor del artículo exactamente, collares, y de la espacio, aquí vamos a agregar un espacio acá también, de la región correspondiente que va a aparecer en B3, que es la región 1, se agrega un i como texto, se agrega otro texto adicional, tiene una comisión de eso y se agrega un separador de punto. Eso lo agregué yo debido a que es un texto, por lo tanto lo va a recibir como tal. ¿Ok? Si agrega coma, no va a salir en el formato que esperamos. Entonces, ¿por qué se deja como tal? Esto lo vamos a repetir para cada una de las comisiones. El único cambio es que el rango, o creo decir, la celda, el valor de cada una de las celdas va a cambiar respectivamente a los datos que vamos a ir agregando. Ya para la comisión 1 va a estar, van a pedirle estos dos datos en el texto del input box. Para la comisión 2 va a pedir estos dos datos del B4 y C4. Para la comisión 3 va a pedir de B5 y C5 y así constantemente hasta el final, que para la comisión 6, que va a ser el dato de acá que vamos a llegar, va a pedir los datos del B8 al C8 en el input box. Ya, el artículo, como aparece ahí, el rango C8, el valor de la región respectivamente que aparece en el B8, que es región 2, tiene una comisión de tal por cual, ¿cierto? Ahora, ¿qué se hace después de mandar este texto? Automáticamente, o sea, esto igual podría haber sido como al final de cada uno, haberle pedido, ¿cómo le explico? Que todos estos textos de range, esto por tal, pueden estar al final todos juntos y los input box pueden estar todos arriba. O sea, da lo mismo en el orden, la cosa es que se aplique de igual manera. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir dónde van a ir estos datos ya obtenidos. Ya se va a guardar como una variable, comisión 1, pero todavía no lo guarda en ningún lugar. Y es ahora donde nosotros le vamos a definir dónde va a ir ubicado, que va a ser en este caso en la celda de 3. ¿Ya? En este caso va a ser aquí. ¿Ya? De todos modos, pucha, si quieren ser un poco más específicos, pueden haber dicho aquí que sheets agregan la hoja respectiva que está bla 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 bla, se cierra entre paréntesis, quiero decir punto select. ¿Ya? Esa es la otra opción. No lo vamos a agregar aquí porque, bueno, supondremos que solamente se va a aplicar en esta hoja,
en caso de que se aplique en otra, va a quedar un poco desordenado la cosa. Así que asumamos esto por ahora. Entonces, como les decía, em, ya, vamos a determinar, tenemos lista la variable, entonces vamos a determinarle dónde va a ir en cada una de estas celdas de la columna D. Ya pasó para el dato de la comisión 2, que va a estar en D4, y así para la comisión 3, que va a estar en D5, y así constantemente hasta el D8, la celda D8, para la comisión 6. ¿Sí? Y ahí terminamos la correspondiente macro. Ok, voy a cerrar esto, ¿sí? Ahora sí. Entonces, vamos a partir con la 3, que es luego crea un formulario por cada compra realizada que pida con validación de datos, la región y el nombre del artículo, además de la cantidad solicitada entre 0 a 50 y crea el botón crear. Es decir, este mismo lo vamos a crear acá. Vamos aquí. ¿Sí? Vamos a imitar lo mismo, pero no nos pide ¿cómo se dice? No nos pide que la grabemos, sino que solamente la creemos. ¿Sí? Entonces comenzamos. Región. Es un formulario bastante sencillo, artículo. ¿Con qué fin? Es crear el formulario para traspasarlo hacia la hoja de registros. ¿Sí? Entonces seguimos, cantidad, y estamos listos, y vamos a darle el formato correspondiente, creo que es amarillo, por ahí, súper, y le vamos a dar los bordes, ya, y vamos a seleccionar control para tomarles, para darle un color sin relleno, ¿sí? Vamos a agregar inmediatamente, insertar el botón que es agregar. En este caso, solamente le vamos a decir que sea agregar. Ahí está. Bien, entonces nos está pidiendo que sea con validación de datos. Entonces vamos a datos, vamos a validación, y nos está pidiendo que sea región 1 o región 2, ¿cierto? Entonces se pide una lista, que sería región 1 y región 2, obtenidas desde la tabla anterior de comisiones, donde obtenemos los datos desde B5 a B6. Y nos da los valores respectivamente para la validación de datos, que es una lista. Para los artículos, exactamente lo mismo. Lista, vamos a obtenerlo desde C3, si no me equivoco, C3 a C5, que son collares, comida y champú. Y aparecen los tres datos correspondientes. Para la cantidad también lo mismo, solamente que difiere que nos están pidiendo que sean números enteros y que sea valor mínimo 0 y el máximo que sea 50. ¿Sí? Aceptar. Listo. Y ya creamos todo. Estaríamos listos con la número 3. Finalmente, no, todavía nos queda la 4, donde dice el enunciado, que es crear una macro enlazada con el botón agregar para transportar estos datos a la hoja de registro, dejando en blanco el formulario luego de agregarle. ¿Ya? Esto es importante porque ahí vamos a utilizar comandos utilizados en código de Visual Basic, ¿ya? Que es copy, delete, include content, etc. Ya, yo les voy a mostrar solamente la macro, ya lo hice en el anterior video, así que no lo voy a volver a repetir, solamente les voy a presentar cómo se realiza. La idea es completar estos datos de acá, por ejemplo, ya, demasiado, lo siento. No sé, vamos a comprar 34 bolsas. Y la cosa es que apretando agregar, estos datos se va a agregar aquí a la última fila. ¿Ya? Es importante saber dónde agregarlo porque algunas veces nos están pidiendo, no sé, agrégalo a la primera fila o haz un espacio entre ciertas filas y agregar los datos. Entonces aquí es un juego de saberse los comandos y aplicarlos correctamente. Entonces les voy a presentar cuál sería la macro que vamos a utilizar, o sea, que se va a crear. Ya, esta es, la llamamos sub agregar. Agregar se llama la macro. Vamos a utilizar, yo lo cambié en verdad de la pauta como estaba, salían como variantes, yo los cambié, estos tres datos, los cambié a string, string e integer. ¿Por qué? Porque región es un texto, artículo igualmente es texto, como ven acá, y la cantidad es un entero. Y como sabemos que los enteros, o al menos la variable entera, integer, quiere decir, va de 0 a, no sé, creo que como 300 datos, y como sabemos, solamente vamos a ocupar de 0 a 50, ¿ya? 50 es la cantidad máxima que nos da la posibilidad de agregar. En cambio, por ejemplo, n final, que es lo que tenemos que encontrar, que es el número final de la fila, donde va a estar ubicada,
em, puede ser, por ejemplo, un registro mucho, mucho mayor, de 1000 datos, por ejemplo, de un registro enorme. Entonces, por eso se utiliza la variable long, que tiene una longitud mucho más grande, como más de 1000 datos. Entonces, creo que mucho más que eso. Por eso es utilizada, ¿sí? Ahora, partimos con ordenadamente. Siempre, como les había mencionado en el anterior, para, si no me equivoco, para acá, em, pudimos haber utilizado sheets y todo por sheets, al igual que en el ejercicio acá, pero no lo hicimos porque asumimos que no se va a utilizar. Pero en este caso sí lo vamos a usar. Entonces se utiliza sheets, se establece la hoja donde vamos a trabajar, que es esta, ahí sí, ya, que es la hoja tabla, y le vamos a decir que la vamos a seleccionar. Por eso es importante que en el enunciado, como puse, que era copy, delete, voy a también agregar select, ¿ya? Entre otros comandos que se utilizan bastante. Ya, seleccionamos la hoja respectivamente y lo que vamos a hacer es copiar los datos que solicitamos, que es desde D14, 16 y D18, ya, correspondientemente a los datos de las variables. Entonces, primero definimos las variables y dónde están ubicadas, las copiamos, ¿ya? Como saben, primero se define una variable y se dice dónde está. En cambio, si se invierte el orden, es lo que se hace acá, que se invirtió el orden, es se establece el lugar donde va a ir y se agrega la variable. ¿Ya? Ahí es un intercambio de datos, se mueven los datos hacia otro lado. ¿Ya? Entonces, se da la variable, se dice dónde está respectivamente, que va a ser región 2, por ejemplo. Aquí el artículo también exactamente va a ser comida y la cantidad va a ser 34. Y luego ya es copiado, es igual que ustedes como si lo copiaran, lo pegaran y lo movieran, ¿sí? A la otra hoja, se van a la hoja registros, registros, la seleccionamos y vamos, este es lo nuevo, que es un comando importante, que es ser row, o sea, row count, que cuenta la última fila. Y efectivamente la última fila va a ser, en este caso va a ser 5. ¿Ya? En la ayudantía, en la pauta quiero decir aparece 4 porque antes había menos datos, así que ese va a ser como el detalle y cambio. Ya, aquí en este caso puede ser A o puede ser, o sea, entre paréntesis, perdón, entre comillas A, o puede ser 1, ¿ya? Entonces ese puede ser el detallito cambio que pueden cambiar, o sea, que se puede utilizar de todos modos. ¿Por qué se agrega el punto int xlup? Porque lo que busca es encontrar el final de la fila, ¿sí? ¿Y por qué row? Porque efectivamente row nos entrega el número de la fila que buscamos, que es 5. Finalmente se agrega un más 1, ¿por qué? Porque buscamos agregar a la última fila, que es, o sea, una fila adicional, queremos en la 6 que se agreguen los datos, por eso se agrega el más 1. Ya, teniendo ya el número, que es 6, podemos utilizar este dato, que es n filas, que en específico en este caso va a ser 6. N fila final va a ser igual a 6 solamente en este caso. Entonces se va definiendo dónde van a ir ubicados cada uno de los datos que copiamos desde la tabla, desde la hoja tabla comisión suma, ¿sí? Entonces le decimos que en la fila 6, respectivamente, en la columna 1, que va a ser A, o sea, aquí en A6, va a agregarse el dato que obtuvimos del formulario, que es región, que efectivamente era región 2, si no me equivoco. Luego, igualmente, para la celda, de nuevo, acá, B6, va a estar el artículo, respectivamente. Y así moviendo cada uno de los datos, efectivamente. Finalmente, este es otro comando importante, aplicación cut mode, cut copy mode, falso, que es un booleano si no me equivoco, boolean o algo así. ¿Qué es lo que hace? Es decirle, ya no necesitamos que copies nada, borra la información que tenías, que era desde aquí, copiar, y le decimos, bórralo, chao, no necesitamos más. Finalmente, volvemos a la hoja de tabla comisión suma, la seleccionamos y ¿qué es lo que nos pide? Que borremos los datos que aparecen aquí. Entonces, al igual que cuando hicimos la copia, vamos a seleccionar los mismos datos y utilizamos el comando que es clear content, ¿ok? Y finalizamos. Ahora vamos a aplicarla. Entonces, lo primero que hacemos es asignar macro, le agregamos, listo. Entonces, decimos, tenemos región 1, comida 34, vamos a elegir otro archivo mejor, o sea, champú, por ejemplo, ¿sí? Y agregar. Finalmente vieron que se borraron los datos que estaban aquí, efectivamente, y se agregaron acá.
Perfecto. Ahora, vamos a la siguiente, al enunciado. Nos queda la 5. Ya, aparecía crear anteriormente, pero yo lo cambié a grabar debido a que si se crea la macro, vamos a utilizar un intervalo y vamos a utilizar contadores y vamos a utilizar ciclos. Entonces, esto se ve en la siguiente ayudantía. Eh, y también aparecía solo sumar sí, aunque se puede utilizar un sumar sí anidado o bucle, que yo le llamo. De lo contrario, si su Excel le permite utilizar el sumar sí conjunto, puede utilizarlo sin problema. ¿Ya? Entonces se crea, nos pide, quiero decir, la número 5, que grabemos una macro que utilice sumar sí conjunto de los datos de la tabla de la hoja. eh, Creo que buena repetición, ya, de la tabla de hoja, hacia allá, a lo que se refiere. Perdón por por la edición de la pregunta. La cosa es generar o responder o grabar los datos que, acá, obtener los datos de esta tabla, como utilizando los datos que aparecen en el registro. Entonces, yo ya lo hice, efectivamente, voy a presentarlo, sumar sí, modificar. Ya, efectivamente. Ya. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esto es que les explico. Normalmente Excel ya tiene los datos, utiliza ya digamos, sumar sí, lo agrega en inglés, sum if, pero mejor lo vamos a utilizar nosotros mismos. Em, Ahora sí, ya. ¿Qué es lo que se hace exactamente? Se hace sumar, sumar sí, punto conjunto. Se va a de dónde vamos a obtener la suma, que es desde la columna C, donde vamos a obtener los criterios, que va a ser primero A, de la columna A, que va a ser la región, y el criterio va a ser exactamente que sea, entre paréntesis, perdón, entre comillas, igual, cierre de comillas, agrega un I, que sea igual a, vamos a tabla, que sea igual a región 1 de esta columna. La idea es ir completando uno por uno y luego desplazar hacia abajo, ¿ya? Entonces, cerramos. ¿Cuál es el criterio 2? Nos dice que el rango de dónde lo vamos a obtener desde el rango de la columna B de registros. Cerramos, o sea, punto y coma, cerramos y nos pide cuál es el criterio 2. De nuevo, entre comillas, igual, cerré comillas, se agrega un i y vamos a la tabla nuevamente y le decimos que sea igual a artículo collar. La idea es que finalmente sume todo. Ya, efectivamente, bueno, yo no lo grabé, pero la idea era que lo graban, sí, claramente. Vamos a grabarlo. Control X. Ahora sí. Entonces se graba la macro. Ya, vamos a dejarlo como macro 2, pero ya está grabado como sumar sí. ¿Sí? Entonces se agrega igual control V. Ahí está. Y se desplaza hacia abajo. Listo. Y se detiene. Es así de simple. ¿Ok? La cosa es que efectivamente se borre y luego podamos aplicar la macro correspondientemente. En este caso agregamos macro 2 o podemos sumar sí como le dije que ya lo había realizado. Y efectivamente funciona. ¿Sí? Listo. Y vamos al enunciado. Finalizamos. Ahora, como les había dejado, por favor, hacer las tareas adicionales. Lo que pueden hacer para las 6, que es agregar un mensaje de texto que entregue el artículo con mayor ganancia, en este caso era sumar sí ya, pero es la suma, sí punto conjunto, por la comisión. Pueden hacerlo, pueden agregar aquí una tabla adicional, quiero decir una columna adicional, acá, que sea la suma, es decir, ahí sí, ya, que sea la, ya, que sea la multiplicación de la comisión y la suma, ¿sí? Y finalmente obtener un máximo y de ese máximo obtener cuál de los artículos, ¿ya? La macro debería salir un message box donde indique entre paréntesis, o sea, sí, entre paréntesis efectivamente, comillas, el artículo con, no sé, con mayor cantidad de comisión de la región respectiva, entonces agregan el valor que sea el máximo, se obtiene la máxima ganancia. Eso debería aparecer. Y también les dejo de tarea que aprendan los comandos utilizados. Yo ya les dejé algunos que son importantes, que es select, copy, delete y clear content. ¿Sí? Y ahí estaríamos listos.